Recientemente recibí una denuncia de habitantes del Soconusco, donde exhiben la criminal y exagerada tala de árboles. Al día, nos dijeron, sacan más de 100 camiones que van directo a los aserraderos. Ante este crimen contra el ecosistema, no solo es privativo de Chiapas, sino va contra todos los bosques del país, donde los talamontes actúan con total impunidad y contubernio con las autoridades locales y federales. A fin de frenar este ecocidio, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, presentó reformas al Código Penal Federal. Vamos a platicar con él sobre estas modificaciones. Gracias, Víctor. Buenas noches a tu audiencia, a tu equipo de producción. Sí, lo que comentas es verdaderamente delicado. En la parte de Puebla, igual que en Chiapas, por la zona boscosa, selvática, pero Puebla, déjame decirte que tiene entre su geografía, en su territorio, las zonas de montaña más altas del país. El Citlaltépetl, la Sierra Negra, que colinda con Veracruz, la Malinzi, que colinda con el estado de Tlaxcala, y el Ixtapopo, el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Estas montañas albergan a una gran cantidad de zonas boscosas que están siendo verdaderamente dañadas, y por eso presenté esta iniciativa que busca modificar el Código Penal Federal en dos sentidos. Una, elevar las penas para que no exista derecho a fianza a quienes están realizando tala ilegal de árboles, pero en otro sentido protege a los comuneros, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios en las zonas donde no hay reservas de orden ecológico que están protegidas, zonas de protección ecológica, se puede hacer limpieza. Una cosa es la limpieza natural del bosque, la poda normal, que debe servir para que el árbol se rejuvenezca, se alimente, se desarrolle, la poda. Y otro tema es llegar con la maquinaria y destrozar hectáreas de bosque. Así es que la ley, la iniciativa que estoy presentando es en ese sentido. Una, elevar a delito grave, no se denomina así, pero es elevar la pena para que no exista derecho a fianza en las personas que cometen actos ilícitos en cierta cantidad. Y en el caso de las personas que hacen limpieza, que son los comuneros, los comisariados, los jueces, los inspectores, son este grupo de personas que viven en la comunidad y que se encargan de limpiar el bosque, de cuidarlo. Y desde luego, al hacer esa limpieza, ahora pueden ser señalados como delincuentes porque limpiar el bosque no es talar el bosque. Esa es la diferencia de esta iniciativa que busca, por un lado, ayudar a quienes hacen el trabajo de limpieza y, por otro lado, detener la tala ilegal. México perdió en un año, Víctor, tan solo en el ejemplo es el 2020, 120,700 hectáreas de bosque, según la Comisión Nacional Forestal, 127,000 hectáreas de bosque, y esto afecta los ecosistemas, los yacimientos, la retención de agua, los deslaves por las lluvias, genera afectación en el clima, y la destrucción de un árbol es la destrucción de toda una cadena de animales, del ecosistema, de seres vivos que viven en el bosque. Entonces, el daño se da a toda pues el grupo, a toda la fauna y desde luego al ecosistema, estos ecosistemas terrestres que están sufriendo la depredación por la acción humana irresponsable. Necesitamos, sin duda, consolidar, por un lado, las acciones del gobierno, de los gobiernos federal, estatal y municipales en materia de reforestación. El programa Sembrando Vida del gobierno federal es un programa muy ambicioso, y yo debo decirte que este año 2022 cumplo 26 años
sembrando árboles año con año como una actividad privada, personal, familiar. El año pasado sembramos más de 150,000 árboles forestales y este año vamos por 250,000. Y como tu servidor, hay muchas personas, empresarios, comuneros, que hacen esta labor de cuidado del medio ambiente. Por eso distinguir la limpieza y cuidado del bosque, distinguirlo de la tala ilegal para que la ley sea muy clara y reconozca a quien cuida el bosque y sancione a quien lo depreda. Necesitamos informar y necesitamos informarnos. Las autoridades nos explican que, y por la experiencia que tengo de 26 años, los árboles endémicos son los que se dan en el lugar donde por el clima y el suelo van a crecer y desarrollarse. Y la otra, los árboles frutales son diferentes a los árboles de arbusto o los árboles forestales que buscan tener copa para que tengan una mayor oxigenación. ¿Qué se necesita también, sobre todo en las zonas urbanas, Víctor? Que el árbol tenga una raíz que sea vertical, no horizontal, porque una raíz vertical se entierra y no afecta al pavimento o al equipamiento urbano. Esto, sin duda, en la alcaldía a la que tú perteneces, el área de protección al ambiente o de ecología, seguramente te pueden dar información, pero pongo mis redes sociales a tu disposición con los técnicos que tengo en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, Instagram, en @Armenta conmigo, para poder dar a conocer información muy especializada, o en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del gobierno de la ciudad o de la alcaldía a la que pertenezcas o que pertenezca a cualquier persona que esté escuchando o viendo este programa, Víctor. Oye, pues ahora sí que diste el remedio y el trapito también, es que eso es muy importante. Mi querido Alejandro, pues nada más regreso un poquito al tema de la ley, del proyecto de ley que estás haciendo de reformas. ¿Qué es lo que se espera al final de cuentas con todo ello? Que sea más responsable, que no se lleve, perdón, a la cárcel a muchas personas que pues por estar podando un árbol llegue la policía, lo tome y se lo lleve detenido? Sí, por un lado, quien limpia, quien hace poda, es el comisariado, es el juez, es el comunero, es el ejidatario, y ellos saben que si un árbol lo podas, el árbol rejuvenece. Incluso la poda tiene una técnica. Si tú cortas mal el árbol envejece. Si lo cortas bien, el árbol rejuvenece. Fíjate, eso es un tema de ciencia forestal. Y eso lo saben los ejidatarios, los comuneros, los agricultores. Por eso ellos hacen la limpieza de los bosques y los árboles. Pero en el caso de la delincuencia organizada que trabaja lamentablemente fuera de la ley y está depredando los bosques, para ellos cárcel por más de 9 años. Vamos a pasar en la iniciativa de 3 a 9 años, de 3 se pasa a 9 años, y con esto, al pasar los 5 años, en promedio, obviamente tendrían que, no habría derecho a fianza. Te agradezco muchísimo, Alejandro, que nos hayas orientado sobre estos temas que son cotidianos, que nos afectan a todos y está muy cerca de la mayoría de todos los mexicanos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Víctor, por esta oportunidad de comunicación, a tu audiencia, siempre por poder estar en comunicación con ustedes. Gracias. Las reformas que propone el senador Alejandro Armenta tienen dos vertientes. Evitar los abusos contra quienes realizan podas que sirven para rejuvenecer la flora, y por otra parte aumentar las penas sin derecho a fianza para quienes arrasan con los bosques del país. Acabar con los árboles no solo acaban con los pulmones del planeta, terminan con la vida de especies de flora y fauna, muchas en peligro de extinción. Países que producen enormes cantidades de papel en el mundo a través de la celulosa de los árboles, como Finlandia, llevan a cabo un mecanismo de reforestación con estrictas medidas de equilibrio ecológico y con objetivos claros de sustentabilidad. Lo que hagamos hoy nos los van a agradecer nuestros hijos y las próximas generaciones. Nunca es tarde para empezar.